Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy es 15 de abril del 2021 y iniciando con lo que sería la explicación de los apuntes de argumentación jurídica del segundo parcial, iniciemos con lo que sería la corrección de argumentación, que como tal son acciones que pueden constituir la estructura del argumento, sean verdaderas, pero la conclusión no derive de ellas o en su caso no se pueden confirmar su veracidad. En forma primaria se completa la corrección de la argumentación formal, la cual se ocupa de las razones. Su fundamento se puede ser materiales o concretos. En segundo término tenemos lo que sería la argumentación e interpretación jurídica, que se tienen por argumentación jurídica el razonamiento que se formula en alguno de los bienes, más bien de los niveles que se autorizan en las normas del derecho, en los cuales es necesario convencer o persuadir. Lo siguiente, en el diccionario jurídico mexicano refiere que interpretar proviene del interpretatio, o que significa servir de intermediario o venir en ayuda de. Desde el punto de vista jurídico, la interpretación desentraña el sentido de la norma, el por qué y para qué fue creada la norma. Busca verificar su esencia y de esta forma saber si la norma es aplicable en el caso concreto. Nos vamos con lo que serían los conectores lógicos del lenguaje, conocidos como conjunciones. Son aquellos que sirven como estructura lingüística para conectar ideas que tienen entre sí determinada reacción. Las conjunciones tienen un acto crucial en el proceso de argumentación. Sirven exclusivamente para construir o reconstruir el sentido del argumento. La coherencia en la argumentación es fundamental en este caso. Las premisas surgen de la pasada, de no aplicarse correctamente. Las oraciones se convierten en una sinrazón al ser enunciados independientes. Nos vamos con lo que sería la clasificación de los conectores, y pues en estos son conector aditivos, de suma y de matiz, opositivos, restrictivos y conclusivos, causales, temporales, de anterioridad, de simultaneidad y de posterioridad, reformulativos, explicativos, de recapacitación, de ejemplificación, de excepción, de condición, de concesión. Conectores aditivos como tal, de suma, se refiere a indicar que la idea siguiente tiene la misma intensidad que la anterior. Por ejemplo, quería ir al parque y no tenía dinero. Y asimismo, además también, igualmente por añadidura, del mismo modo, de la misma manera, de matriz, de mayor intensidad, y se usa para reforzar una idea anterior. La idea que sigue refuerza la anterior. Por ejemplo, desahogué la audiencia con éxito, incluso preparé las pruebas con anterioridad. Encima, más aún, es más, incluso, de hecho. Serían los siguientes conectores opositivos, conectores lógicos utilizados para hacer un contraste entre las ideas. Descriptivos consisten en la significación dada a la idea inicial, debe ser aclarada de alguna forma. Esta clase de conectores tiene la equivalencia del sentido de la palabra pero. Nos vamos con causales, que sería la causa se presenta como una idea primaria. Por ejemplo, consiguiente, por tanto, de ahí que, así pues, en consecuencia, por tanto, por eso, por consiguiente, por lo que sigue, por esta razón. Entonces resulta que, de manera que. Temporales son utilizados para establecer como línea del tiempo a lo largo de la cual suceden algunos eventos o se desarrolla una argumentación en la línea del tiempo. De anterioridad, de simultaneidad, de posterioridad, reformulativos, explicativos, de capacidad de conclusión, ejemplificación, de excepción, de condición, y se presentan para señalar que hay una limitación o condición. En la argumentación de autoridad, origen de derecho romano y de traducción de latín como tal,
Alguien es considerado experto en cualquier materia, como tal juez, magistrado, ministro. Se cuenta con autoridad competente y se considera como cierto. Reforzamiento a la razón para sostener una determinada tesis. En el primer caso se recurre a la jurisprudencia, que se recurre a ella tres distintas formas: modelo, amparo, ganado, y en otro caso cita como modelo la jurisprudencia. Resolver en sentido positivo, argumentación asimili o análogo. Corte análogo, se busca la similitud en la proporción, es decir, se trata de establecer una mediación entre la norma y el caso concreto. Como tal, la analogía legis y juris sería legis, toma como una parte como un punto de partida, más bien, una de disposición concreta y legal para aplicarlos en caso concreto. Juris procede de una abstracción general basada en varias normas particulares y posteriores. Trata de aplicar la norma como tal. Los antecedentes argumentativos son suficientes para revocar la asistencia que se ha revisado, atendiendo a que el tribunal pleno ha venido sosteniendo el criterio del sentido, que es de la continuidad de una que deriva de su contradicción como tal. Teoría estándar, que como tal Manuel Atiesa, uno de los mayores impulsores de esta teoría, desde su perspectiva, también dándole esa materia al derecho, es una actividad argumentativa relacionada con otras disciplinas como la tópica, el lenguaje, la retórica y la dialéctica. Son conceptos que ya hemos estado viendo desde el primer parcial. Para él, el derecho es una actividad basada en argumentos para convencer. La teoría estándar de la argumentación jurídica es la gran utilidad para el análisis de las resoluciones en materias de derechos humanos y restricciones constitucionales. Nos vamos con la teoría estándar según Robert Alexy, principalmente exponente de esta teoría que vamos a analizar. Para él, la argumentación jurídica es una actividad lingüística que se sitúa en diversas situaciones, como el proceso y la discusión científica jurídica, por lo que él lo define como un procedimiento discursivo basado en argumentos. La teoría estándar según Donald Neil McCormick, para él la argumentación jurídica busca la justificación de un caso especial de una afirmación jurídica. Justificar es dar razones que demuestren que las decisiones tomadas aseguran la justicia que es aceptable. Para poder ejecutar la justificación debe de existir al menos una premisa, que sea la expresión de una norma general de principios. Asimismo, según esta teoría, debe existir una justificación de segundo nivel basada en consistencia y coherencia. La consistencia se basa en las premisas normativas que no se contradicen con las normas que no infringen el derecho vigente, que se ajustan a la realidad e incluyen lo fáctico. La coherencia emerge cuando puede subsumirse bajo los principios o valores generales. Existe coherencia entre lo normativo y lo narrativo. La teoría estándar busca conciliar los aspectos materiales y formales del razonamiento, motivo por el cual también se le denomina teoría integradora. Como tal, existen dos casos, el caso fácil y el caso difícil. Como tal, aquí como ejemplo, en casos difíciles, presenta problemas entre la premisa fáctica y la normativa, por lo que se emplea la justicia externa o de segundo nivel, de lo que se desprende, somete a prueba el carácter de las premisas que medianamente fueran fundamentadas. En casos fáciles no presenta problema en la premisa normativa ni fáctica, por lo que se puede realizar una inferencia deductiva. En el argumento análogo o asímili, es un argumento con una estructura discursiva de corte análogo en el cual se busca una similitud o de proporción, es decir, se trata de establecer una mediación entre dos cosas o normas. Deben ser suficientes para revocar una sentencia de argumentos aquel que nosotros consideramos de referencia con otro, en dos casos o semejantes. En la argumentación, autoridad o argumento de autoridad es aquel en el cual se va a basar cualquier argumento o resolución que emita
el juzgador. Argumento de principios de derecho. A falta de normas se considerarán los principios generales del derecho, que sería el artículo 14 constitucional, como tal pues la retroactividad de la ley. Estos principios establecen criterios que se orientan para dar luz al juzgador y al legislador. Se pueden elaborar derechos teniendo este carácter supletorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación los considera como verdaderos o como verdades jurídicas indispensables y de carácter general. Son lineamientos basados en el orden jurídico. Estos derivan del contenido de las propias normas como verdades fundamentales que forman el mismo sistema. Cuando se alega la inconstitucionalidad de una ley, no es porque contraiga la Constitución. Cuando se dice que se contradice a la Constitución, se está mencionando que la Constitución y que la norma en cuestión es anticonstitucional. Se dice que una norma es anticonstitucional cuando contradice a la Constitución o cuando alguna norma de la misma Constitución se contradice. Por otro lado, la inconstitucionalidad de una norma es porque la norma no va conforme a la Constitución. La condición es atender de manera objetiva y racional a los argumentos jurídicos, por lo que se puede considerar que no existe disposición establecida considerada como un presupuesto de procedencia de una denuncia por contradicción de tesis, pues en su mayoría la contradicción de tesis emana de juicios de idéntica naturaleza. Como tal, pues esto es parte, o más bien los apuntes que se realizaron dentro de el marco del segundo parcial del 9º semestre del grupo Derecho 1. Mi nombre es Diego Neri Martínez y esto fue mi resumen. Mis apuntes los tengo dentro de la computadora y subo este video como habíamos acordado para la recepción de mis apuntes. Hoy es 15 de abril del 2021 y son las 8:02 p.m. Gracias, Lick. Saludos.